Cordial saludo, tutor y compañeros. Soy Andrés Fernando Loaiza. Como indica mi documento de identidad, estudiante del curso Física Electrónica, estudiante número 2 del grupo 16. Entonces, en el presente, voy a desarrollar el ejercicio número 1 de la unidad número 3, donde se definen 4 conceptos básicos y se da respuesta a una pregunta problematizadora. Nuestro primer concepto es el código binario, que es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando las cifras 0 y 1, es solo dos dígitos, por eso el nombre bit. Cada número o dígito de ese sistema se denomina bit. Entonces sabemos que en ese sistema se divide en cifras con diferente peso, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Cada peso tiene asociado una potencia. Entonces es así como tenemos en la imagen inferior, tenemos un número binario 1001 y debajo de cada número tenemos su potencia, a la cual se le ha asignado su peso. Y a mano derecha tenemos como este número o código binario es representado en su forma decimal. Este código binario es de especial importancia en la electrónica digital, donde solo son posibles dos valores, el 1 o valor de voltaje alto y el 0 o nivel de voltaje bajo, así como lo indica nuestra imagen en la parte inferior, donde tenemos un valor lógico, un símbolo y donde se realiza esas operaciones. Nuestro segundo término es las compuertas lógicas. Entonces nos dice que esas compuertas son componentes electrónicos representados por un símbolo con una o dos entradas, incluso pueden ser de más entradas, y una sola salida que realizan una función, ecuación con variables binarias, y que toman unos valores de salida en función de los que tengan en las de entrada. Entre estas compuertas lógicas tenemos la AND, que es una función de multiplicación, donde todas las entradas deben ser 1 para que otorgue una salida 1. Tenemos nuestra segunda compuerta OR, que es función suma, donde en cualquiera que tengamos una entrada que sea igual a 1, nuestra salida va a ser 1. Tenemos nuestra segunda compuerta NOT, que es de negación, donde una entrada y una salida actúa como inverso. Tenemos la compuerta NAND y la compuerta NOR. Esa NAND y esa NOR son funciones invertidas, tanto de la AND como en la OR. Entonces decimos que en la NAND las dos entradas en 1 me van a dar 0 y en la NOR las dos entradas en 0 me van a dar 1. Entonces estas compuertas lógicas tienen unas tablas de la verdad que determinan esos comportamientos en los resultados que otorga. Trabajan en dos estados, 1 y 0, los cuales pueden asignarse a la lógica positiva o lógica negativa. Entonces tenemos las dos lógicas. La positiva es aquella que con una señal en alto se acciona representando un binario con una señal en bajo, se desactiva representado un cero binario. Y la lógica negativa proporciona los resultados inversamente. Una señal en alto se representa con un cero binario y una señal en bajo se representa con un binario. Siguiente término es más términos y min término. Entonces se llama más y término a la suma de todas las variables de entrada o su negada. En los más y términos utilizamos las salidas falsas. Y en caso que una de las variables sea verdadera, se tiene que cambiar a falsa y para eso se niega la variable. En este caso, en este ejemplo, tenemos que A es igual a 0, B es 0 y C es igual a 1. O sea que C la tenemos verdadera. Entonces, en este caso, tendríamos que negarla. Por eso queda A igual a 0, B igual a 0, C negada igual a 0. Después de tener cada uno de esos más y términos, entonces entre estos se multiplica y la salida de la función de más y términos nos queda de la siguiente forma, así como está en la parte inferior. Y mi término es el producto de todas las variables de entrada o su negada.
A diferencia del maxitérmino que es la suma, ese minitérmino es el producto. Entonces se utilizan únicamente las salidas verdaderas. Y viendo el número de términos que son, en este caso 3, A, B y C, y cuando la combinación es falsa 0, se cambia a verdadera. Entonces tenemos que ABC es igual a negado, B negado y C negado. Se cambiaron todas las combinaciones. De falsas se convierten a verdaderas, para ello se tienen que negar. Y cuando todas las entradas o una es verdadera, no se niega la variable y se queda como está. Después de haber obtenido cada uno de los minitérminos, se une en forma de suma y por lo consiguiente quedaría las siguientes formas los minitérminos, así como está en la parte inferior. Tenemos tabla de la verdad. La tabla de la verdad es un instrumento utilizado para la simplificación de circuitos digitales a través de su ecuación booleana. Entonces nos dice que el número total de columnas en una tabla de la verdad es la suma de las entradas que hay más una que vendría siendo la columna de la salida. Y tenemos más o menos una descripción de una tabla de la verdad, con donde tendremos nuestra columna de entrada y nuestra columna de salida. Entonces nos dice que el número de filas de la tabla es la cantidad de combinaciones que se pueden lograr con las entradas y es igual a 2 a la n, donde el número de columnas no se toma en cuenta la columna de salida. Por ejemplo, para la tabla de la verdad de nuestra compuerta A, tenemos dos columnas, no contamos la salida, entonces tenemos que 2 a la 2, como tenemos dos columnas, reemplazamos el 2, el n por el 2, 2 por 2, 4, entonces tendremos 4 filas, 1, 2, 3 y 4. Ese es el ejemplo de nuestra tabla de la verdad de la compuerta A. Y por último, la respuesta a nuestra pregunta problematizadora: ¿cuál es la base y la raíz de un sistema de numeración hexadecimal? Donde dice que la palabra hexadecimal se deriva de una raíz griega es, que significa 6, y la raíz latina decen, que significa 10. En ese sistema la base o la raíz es el igual, es 16. Y se usan 16 símbolos para representar un número. Los 10 dígitos del sistema decimal más 6 símbolos del abecedario, el A, la B, la C, la D y la F, que son equivalentes al 10, al 11, al 12, al 13, al 14 y al 15 respectivamente. ¿Qué ventajas nos da este sistema? Crea una simplificación en la escritura de los números decimales, ya que cada 4 cifras binarias se representa simplemente por un hexadecimal. Y para convertir un número binario a hexadecimal se realizará el mismo proceso, pero de forma inversa. Muchas gracias por su atención.